Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Ya se dijo que en los sistemas nosotros vamos a tener siempre una señal de entrada XDT que al pasar por un sistema que esté caracterizado o que tenga una respuesta impulsiva HDT, en la salida se va a obtener una señal YDT, donde esa señal YDT es la convolución de la entrada con la respuesta impulsional. También, si hablamos en el dominio de la frecuencia, esa señal XDT se transforma en la XDF. La respuesta impulsional se transforma en una función de transferencia y la YDT se transforma en una YDF. La convolución pasa a ser una multiplicación de la función de transferencia y la señal de entrada o el espectro de la señal de entrada. Pero bien, ¿qué ocurre si nuestra señal XDT es una señal que sea de energía? Si ese es el caso, nosotros diremos que para la señal YDF de salida deberá ser también o debería ser también una señal de energía. Pero si lo estudiamos en forma de su densidad espectral de energía, tomaremos el módulo y elevado al cuadrado, lo podremos reescribir como una G sub Y de F. Normalmente cuando escribimos densidad espectral, el subíndice se escribe en letras minúsculas, mientras que la letra principal sí se escribe en letras mayúsculas por tratarse de algo que está en el dominio de la frecuencia. Ahora bien, esa G sub Y de F a su vez también será entonces la densidad espectral de lo que se esté obteniendo aquí en esta salida. Si escribimos esto sería como la X de F multiplicado por la H de F elevado todo al cuadrado, que a su vez también será lo mismo que escribir X de F al cuadrado multiplicado por el módulo de la H de F elevado al cuadrado. Esta señal que nosotros tenemos acá, o esto que yo quiero destacar en este punto, no es otra cosa que la densidad espectral de energía de la señal de entrada. Es decir, que la densidad espectral de mi señal de entrada es lo mismo que el módulo de la X de F elevado al cuadrado. Si esto es así, nos quedará entonces que la señal que nosotros estamos estudiando, la G sub Y de F, será lo mismo que la G sub X de F multiplicado por el módulo de la función de transferencia elevado al cuadrado. Pero esta parte que nosotros tenemos acá, ese módulo de H de F elevado al cuadrado, es lo que nosotros vamos a conocer como ganancia de potencia del sistema. Y la ganancia de potencia normalmente se escribe como una G sub P, que es el módulo de la H de F elevado al cuadrado. Por otro lado, si nosotros tenemos que nuestra señal XDT no es de energía, sino que nuestra XDT es una señal de potencia, estaremos hablando que no vamos a tener densidad espectral de energía, sino densidad espectral de potencia. En ese caso, nuestra densidad espectral de potencia de salida de la S sub Y de F estaría dado por el límite de cuando t tiende a infinito de 1 sobre t del módulo de mi señal Y de F, que es lo mismo o el equivalente a escribir X de F
multiplicado por la h de f elevado todo al cuadrado. Simplificando un poco esto, vamos a tener que la densidad espectral de potencia de mi señal de y va a ser lo mismo que, digamos, el límite de cuando t tiene infinito de 1 sobre t del módulo de mi x de f elevado al cuadrado por h de f elevado al cuadrado. En este punto, estas expresiones se pueden separar como esta de un lado y esta segunda expresión del otro lado. La expresión que nosotros tenemos del lado izquierdo, esta expresión de acá, ya es bien conocida y nosotros la sabremos que no es otra cosa que la densidad espectral de potencia de la entrada X, es decir, el límite de cuando t tiene infinito de 1 sobre t del módulo de la X de f elevado al cuadrado. Densidad espectral de potencia de la señal de entrada X de f. Esta expresión que está acá puede desligarse del límite porque esa expresión no tiene referencia con esa variable t que nosotros dijimos que en algunos casos era más representativa matemáticamente que utilizada, que empleada en la práctica. Recordemos que esto básicamente lo que significaba es que se estaba tomando todo el tiempo t o todo el intervalo que existiera en el dominio del tiempo para ejecutar esta transformada a densidad espectral. Pero en realidad lo más práctico que se suele hacer con la señal que utilizamos es tomar el módulo de mi espectro de frecuencia y elevarlo al cuadrado. Cuando esto se haga, obtendremos la densidad espectral de una señal de potencia. Ahora bien, si tenemos esto de acá, ahora nos va a quedar de este lado la h de f. Pues resulta que la h de f ya es bien conocida y es lo que nosotros ya habíamos llamado como ganancia de potencia. La ganancia de potencia es una función, se me olvidó escribirlo, dependiente de la frecuencia y se le llama ganancia de potencia aunque estemos trabajando con una señal de entrada que sea de energía o aunque estemos trabajando con una señal de entrada que sea de potencia. No importa si estamos trabajando con energía o potencia, el módulo de esta HDF elevado al cuadrado se llama ganancia de potencia. Viene la pregunta, ¿pero para qué me puede servir todo esto? Bueno, resulta que existen casos en nuestra asignatura donde nosotros vamos a tener en la entrada una señal, pero en vez de tener la información de la señal en el tiempo o en la frecuencia, lo que realmente vamos a tener es la información de la densidad espectral de esa señal de entrada. Bien, si tenemos la información de esa densidad espectral, nosotros aquí en nuestro sistema, sea cual sea, esté compuesto por filtros, mezcladores, sumadores, lo que sea, lo que nosotros vamos a utilizar para este sistema va a ser nuestra ganancia de potencia. Y en la salida podremos obtener entonces la densidad espectral de energía o de potencia según corresponda de esa señal allí. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues simplemente tomamos la densidad espectral de energía de entrada y la vamos a multiplicar por la ganancia de potencia que se tenga en ese sistema. Si estamos por otro lado trabajando con una señal que sea de potencia, tendremos información tal vez de la densidad espectral de potencia de esa señal. Y en la salida vamos a obtener la densidad espectral de potencia
de esa señal que está allí. Si ese es el caso, entonces nuestra salida para la densidad espectral de potencia va a ser densidad espectral de potencia de entrada multiplicado, recuerden que es multiplicación, no es convolución, por la ganancia de potencia. ¿Qué tenemos que tener cuidado cuando estemos desarrollando algún problema con esto? De esta función que esté aquí. Porque a veces en los sistemas se expresa una densidad espectral para la entrada, se pide una densidad espectral en la salida, pero el sistema se refleja en la forma habitual. Tenemos que hallar primero que nada la ganancia de potencia de ese sistema que estemos analizando antes de realizar esta operación, que es bastante sencilla, bastante fácil de hacer. En resumen, o en resumidas cuentas, entonces si tenemos nuestra salida, simplemente va a ser multiplicar ganancia de potencia, que no es otra cosa que el módulo de mi función de transferencia elevado al cuadrado. Bien sea, si la señal es de energía, tendremos densidad espectral de energía. Si la señal es de potencia, tendremos densidad espectral de potencia, según el caso que tengamos allí. Y si queremos calcular de pronto la energía de salida para una señal Y, por ejemplo, eso no es otra cosa que la integral desde menos infinito a infinito de la densidad espectral de salida de esa señal Y. Si tenemos esta cosa que está aquí, pues no es otra cosa que la integral de la densidad espectral de entrada por la ganancia de potencia de esa señal que nosotros vamos a tener allí. O también se puede escribir como la integral de menos infinito a infinito de la densidad espectral de energía de entrada multiplicado por el módulo de la función de transferencia elevado al cuadrado. Si tenemos nosotros una señal que sea de potencia, podremos nosotros escribir o podremos verlo como potencia promedio de mi señal de salida. Recordemos que normalmente utilizamos el operador promedio tiempo para escribir la potencia promedio de una señal, que no va a ser otra cosa que la integral de menos infinito a infinito o el área bajo la curva de mi señal, de mi densidad espectral de la señal de entrada multiplicado por la ganancia de potencia de ese sistema, o bien la integral bajo de la densidad espectral de mi señal de entrada por el módulo de la HDF elevado al cuadrado. Tan sencillo como esto. Muchas gracias.